Este es el repaso de oxidación y reducción. Como ven en esta viñeta, hay una lucha por un electrón entre el flúor y el litio. Si ustedes estudiaron química general, ya saben quién gana esta pelea. La oxidación y reducción son muy importantes en la química en general. Las reacciones redox son aquellas en las cuales hay una transferencia de electrones. La clase pasada, en el repaso de ácidos y bases, vimos que había reacciones de transferencia de protones. Hoy vamos a tratar con transferencia de electrones. La ganancia de electrones se denomina reducción, mientras que la pérdida de electrones es lo que se conoce como oxidación. La especie que da los electrones es el agente reductor. O sea que el agente reductor es la especie que se oxida. Y la especie que quita los electrones es el agente oxidante. Y es la especie que se reduce. Un ejemplo de una reacción de oxidación y reducción es la reacción del zinc metálico con ácido clorhídrico, que es una reacción que se hace habitualmente en el laboratorio de química inorgánica. La reacción de reducción es aquella en la cual el protón del ácido clorhídrico gana 2 electrones y se libera gas hidrógeno. En la reacción de oxidación, el zinc metálico se oxida, o sea, pierde 2 electrones y se transforma en el catión zinc acuoso. La reacción total que ocurre es la reacción entonces entre el zinc sólido y el ácido clorhídrico acuoso, y se forma ahora zinc acuoso y se libera hidrógeno. En este caso, el zinc es el agente reductor y el protón es el agente oxidante. Como vimos recién, conviene escribir la reacción redox como la suma de 2 hemireacciones, y en cada una de estas hemireacciones se analiza la pérdida y ganancia de electrones. Como hay que balancear estas ecuaciones, lo que resulta más seguro es utilizar el concepto de número de oxidación. Nunca balanceen las ecuaciones redox al azar, probando suerte, porque salvo que tengan mucha suerte, lo más probable es que se equivoquen. En el caso del número de oxidación, cuando hay una disminución en el número de oxidación, estamos hablando de una reducción. Y la oxidación es el aumento en el número de oxidación. La reacción redox es aquella reacción química en la cual hay un cambio en el número de oxidación de al menos uno de los elementos que reaccionan. La transferencia de electrones puede ir acompañada de transferencia de átomos. No es el caso del ejemplo que vimos recién, pero más adelante vamos a ver algunos ejemplos donde además de transferencia de electrones hay transferencia de átomos. El estado de oxidación del elemento muchas veces, lo vamos a ver, se relaciona con las propiedades que tienen los compuestos del elemento. Y es muy importante en química inorgánica conocer qué tendencia tiene un elemento a formar compuestos en determinado número de oxidación. Una celda electroquímica como las que vieron en química general es una reacción química que genera una corriente eléctrica, como seguramente recordarán la celda de Daniels. Es posible medir la diferencia de potencial entre los dos electrodos de esa celda. De esa manera podemos conocer el potencial de la reacción. Conviene expresar la reacción redox como la diferencia de 2 hemireacciones para calcular el potencial de 2 hemireacciones de reducción. Entonces, la especie oxidada y la especie reducida de una hemireacción, nosotros vamos a llamarlo par redox. Y se suelen escribir las especies oxidadas y reducidas que forman el par, colocando primero la especie oxidada y después la especie reducida. Por ejemplo, este sería el caso de la reacción que vimos recién de reducción del hidrógeno. Primero la especie
oxidada y después la especie reducida. Este sería un par redox. Otra cosa que nos interesa saber es si una reacción tiene tendencia a ocurrir o no. Para eso lo que vamos a usar es un criterio de espontaneidad termodinámico. Ustedes ya vieron en química general que las reacciones que tienen tendencia termodinámica a ocurrir son aquellas que tienen una constante de equilibrio mayor que 1. O sea que los reactivos tienen tendencia a transformarse en los productos. Y el criterio termodinámico que vamos a usar es la energía estándar de Gibbs, delta G de la reacción, que ustedes ya vieron en química general. La energía estándar de Gibbs, delta G, se relaciona con la constante de equilibrio a través de la siguiente ecuación. Delta G es igual a menos R por T por el logaritmo de K. R es la constante universal de los gases, T es la temperatura absoluta y K, dijimos recién, es la constante de equilibrio. Entonces, el criterio termodinámico que nosotros vamos a usar es el siguiente. A una temperatura y a una presión constantes, el cambio de la energía de Gibbs, de la reacción espontánea, es negativo. Acá es importante resaltar, vamos a insistir esto, a una temperatura y a una presión constantes. O sea, vamos a ver una tendencia a que una reacción ocurra naturalmente, no si la someto a un aumento de presión o a un aumento de temperatura, sino en condiciones estándar sin variar temperatura ni presión. E0 es el potencial estándar o el potencial de reducción estándar que corresponde a la energía estándar de Gibbs de la reacción. Para una hemireacción, delta G es igual a menos nu por F por E. E, dijimos recién, es el potencial estándar, nu es el coeficiente estequiométrico, es un número adimensional y está relacionado con los electrones que son transferidos cuando se combinan las dos hemireacciones. O sea, es la cantidad total de electrones transferidos. Y F es la constante de Faraday. Ustedes saben, son 96,48 kilocoulombios por mol. Entonces, considerando las dos expresiones que vimos antes, la relación entre la energía de Gibbs con la constante de equilibrio y de la energía de Gibbs con el potencial, una reacción está favorecida, o sea, tiene una tendencia a ocurrir espontáneamente a presión y a temperatura constantes en el sentido en que la constante de equilibrio es mayor que 1 cuando el potencial de reducción es mayor que 0. Y el potencial de reducción es la diferencia de los potenciales estándar que corresponden a las semireacciones en las cuales dividimos la reacción global. Los valores de potenciales de reducción se obtienen de tablas, como ustedes hicieron en química general, y una serie electroquímica es una tabla que reúne valores de potenciales de reducción para distintos pares oxidado-reducido. Esta es una tabla reducida con unos pocos ejemplos. Acá vemos en color rojo el par protón-hidrógeno gaseoso que tiene un potencial igual a 0 porque es el que se utiliza como referencia. El que está en la cabeza de la tabla es el par flúor diatómico fluoruro que tiene un potencial de reducción de más 2,87 volt y el que está debajo es el catión litio sólido que tiene un potencial de reducción de menos 3 volt. Cuando tenemos un par oxidado reducido que tiene un potencial de reducción grande y positivo, como por ejemplo el par flúor diatómico fluoruro, podemos decir que la especie oxidada es un poderoso agente oxidante. Y cuando tenemos un par oxidado reducido con un potencial menor que 0 y grande, podemos decir que la especie reducida es un poderoso agente reductor.
cualquier miembro reducido de un par, en este caso, por ejemplo, el litio metálico, tiene una tendencia termodinámica a reducir a cualquier miembro oxidado de un par que esté por encima de él en la serie. O sea, que el litio sólido tiene tendencia a reducir a la especie oxidada, que es el flúor diatómico. O sea que ya sabemos entonces ahora quién gana la pelea por el electrón que vimos en la viñeta al inicio. La tendencia termodinámica de la que hablamos recién, lo que me indica es la espontaneidad en condiciones estándar. Eso es cuando cada uno de los componentes de la celda está en las siguientes condiciones. Las soluciones tienen una actividad igual a 1. Cuando la solución es diluida, la actividad es aproximadamente igual a la concentración molar. La presión de cualquier componente gaseoso es igual a un bar. Un bar es 10 a la 5 pascales. Los sólidos están en su estado estándar y la temperatura es de 298 Kelvin. Esas son las condiciones estándar. La tendencia termodinámica no se refiere a la rapidez de la reacción, o sea, no me da información con respecto a la rapidez de la reacción. En una lucha por el electrón entre el flúor diatómico y el metal litio, el que se queda con el electrón es el flúor y se forma el fluoruro. Pero no sé si la reacción es rápida o no. En realidad la reacción es muy rápida, pero no lo puedo inferir utilizando potenciales de reducción. Pero no siempre los componentes de la mezcla de reacción van a estar en condiciones estándar. En muchos casos pueden estar en distintas condiciones. Cuando yo tengo una composición arbitraria para una reacción de este tipo, tengo la especie oxidada de la cual tengo una cantidad de moles A. Tengo B moles de la especie reducida y que se transforman a su vez en una cantidad A' de la especie reducida de la forma oxidada A y B moles' de la forma oxidada de la especie reducida inicial. La tendencia que tiene a ocurrir la reacción está dada por esta ecuación que ustedes ya la vieron en química general y es la energía de Gibbs es igual a la energía estándar de Gibbs más RT por el logaritmo de Q, donde Q es lo que se llama cociente de reacción y tiene una forma parecida a la de la constante de equilibrio, pero ahora las concentraciones están en la composición arbitraria que tiene en la mezcla. Y el potencial de la celda, en este caso cuando la composición es distinta de la estándar, está dada por la ecuación de Nernst y se obtiene de reemplazar las ecuaciones anteriores. El potencial de la celda es igual al potencial estándar de la celda menos RT por nu por F por el logaritmo de Q. Entonces ahora, utilizando los mismos criterios de espontaneidad que vimos antes, una reacción es espontánea si el potencial de la celda es mayor que 0. Cuando evaluamos la estabilidad termodinámica de una especie en solución, hay que tener en cuenta otros posibles reactivos que hay en el medio. Uno es el disolvente. Por ejemplo, el agua puede actuar como agente oxidante o como agente reductor de acuerdo a las condiciones. Después puede ocurrir que otros solutos que están presentes en la solución con la especie que se oxida y se reduce reaccionen y, por ejemplo, formen complejos que son muy estables y que cambian el potencial de la reacción. Otra especie que hay que tener en cuenta es el oxígeno, que está en el aire y cuando se disuelve en agua puede llegar a oxidar a metales o a iones en solución. Esos son algunos de los posibles efectos que hay que tener en cuenta. Cuando reacciona un ácido con metales que tienen potenciales grandes y negativos en solución acuosa,
se produce hidrógeno, salvo que el metal forme una capa de óxido que lo proteja. Es lo que se denomina un óxido pasivante, y que son bastante comunes en óxidos que vamos a estudiar en el curso de química inorgánica y que tienen muchas aplicaciones tecnológicas. No puede sobrevivir en solución acuosa un agente reductor que pueda reducir rápidamente al agua a hidrógeno gaseoso. Ni tampoco puede sobrevivir en agua un agente oxidante que pueda oxidar rápidamente al agua dando oxígeno gaseoso. Acá, insisto, esto es una cuestión cinética, que la reacción ocurra rápidamente. Para saber entonces si una especie es estable o no a distintos valores de pH, necesitamos relacionar la actividad redox con la acidez de Bronsted. Una manera de hacerlo es utilizar un diagrama de Pourbaix, en el cual se relaciona la variación del potencial de reducción con el pH para distintas especies. En el caso del agua, la zona donde el agua es estable es el intervalo de valores de potenciales de reducción y de pH para los cuales el agua es termodinámicamente estable y por lo tanto ni se oxida ni se reduce. Este es un ejemplo del diagrama para el agua. Acá vemos que tenemos representado el potencial de reducción en función del pH y hay una zona entre pH 4 y pH 9, delimitado por estas dos líneas que están acá en verde, que son paralelas, en las cuales el agua es estable. En esta zona, entonces, es lo que se conoce como la zona de estabilidad del agua natural pura. Este diagrama es importante para estudios ambientales, para saber si el agua puede reducir o oxidar a especies que estén presentes en medios naturales. En esta zona, entonces en la zona de estabilidad del agua, las especies oxidado-reducidos no pueden ser oxidadas por los protones, ni tampoco los protones pueden ser reducidos por los pares oxidados-reducidos. Las zonas que están por debajo de esta línea verde, que está acá, son aquellas zonas en las cuales es posible reducir al agua si la especie oxidado reducido que estamos considerando tiene un potencial de reducción que es menor al valor de esta línea verde. Esta línea verde es una expresión igual a menos 0,059 volt por el pH. O sea que si una especie tiene un potencial de reducción menor que este valor, puede reducir al agua. Es el caso que se da con algunos metales, como por ejemplo el sodio, que puede reducir al agua liberando hidrógeno. Esa es una reacción que se hace en los prácticos de química inorgánica. Por otro lado, cualquier especie que esté por encima de la línea verde que tenemos acá, la línea verde está dada por esta expresión. El potencial es igual a 1,23, sí, que es la ordenada en el origen, menos la pendiente, que era 0,059 por el pH. Entonces, si un par oxidado reducido tiene un potencial de reducción mayor que 1,23 menos 0,059 por el pH, puede llegar a oxidar al agua liberando oxígeno. En ese caso, estamos tratando con un agente oxidante fuerte. Los potenciales estándar de reducción se pueden utilizar para definir la estabilidad y la inestabilidad de distintos estados de oxidación. Para eso vamos a considerar dos tipos de reacciones redox.
Uno es una reacción de desproporción, en la cual el número de oxidación de un elemento aumenta y disminuye simultáneamente. Y por otro lado tenemos las reacciones de comproporción, en la cual dos especies del mismo elemento que tienen distintos estados de oxidación se van a combinar para dar ahora un elemento que está en el mismo elemento que está en un estado de oxidación intermedio. Un ejemplo de una reacción de desproporción es la desproporción del cobre 1 acuoso. El cobre 1 puede oxidarse a cobre 2 y puede reducirse a cobre 0. En este caso es una reacción de desproporción y vemos que el mismo elemento, en este caso el cobre 1, es su propio agente oxidante y reductor. Cuando se tiene un elemento con distintos estados de oxidación, una forma de reunir todos los posibles estados de oxidación y emplearlos para cálculos es utilizar un diagrama de Latimer. Estos son los diagramas que están disponibles en las tablas en el curso de Química Inorgánica y son las que vamos a usar para las evaluaciones. El potencial estándar de reducción en volts de un elemento se escribe sobre una línea horizontal y las distintas especies son conectadas de acuerdo a sus distintos estados de oxidación. Primero se coloca la forma más oxidada del elemento a la izquierda y después se van agregando sucesivamente las formas reducidas hasta llegar al menor estado de oxidación. Entonces los números de oxidación se van reduciendo desde la izquierda hasta la derecha. Acá vemos como ejemplo el diagrama de Latimer del cloro en medio ácido. ¿Cómo se construyen estos diagramas? Nosotros no los vamos a construir, vamos a usarlos ya como aparecen en los libros. Como vimos en el caso del diagrama de Latimer para el cloro en medio ácido, comienza con la transformación del anión perclorato en clorato. Esta expresión que vemos acá, ¿sí?, que es la que está ahí al principio en el diagrama de Latimer, es una forma de escribir abreviadamente la siguiente hemireacción. O sea, el anión perclorato en medio ácido más 2 electrones se transforma en el anión clorato más agua, con un potencial de 1,19 volts. Como vimos recién, para convertir un par del diagrama en una hemireacción, con frecuencia vamos a tener que balancear agregando especies que sean predominantes en solución acuosa. Eso es algo que vamos a hacer en los problemas en química inorgánica, así que es importante que practiquen. Cuando uno tiene un diagrama de Latimer en medio ácido, las especies predominantes que podemos usar para balancear la reacción son protones y agua. Y si el diagrama de Latimer, la reacción ocurre en medio básico, lo que vamos a usar son oxidrilos y agua. Esto es importante que lo recuerden. En el curso vamos a usar los dos tipos de diagramas. Vamos a usar diagramas de Latimer en medio ácido, o sea con pH 0, como el que vimos recién para el cloro, donde entonces el anión perclorato se transforma en clorato, el clorato se transforma en ácido hipocloroso, el ácido hipocloroso en ácido hipocloroso, después tenemos el cloro diatómico y el anión cloruro. Esto es en medio ácido. Fíjense que este diagrama también me da más información. Si bien es un medio ácido, tenemos ácido hipocloroso en este diagrama y anión perclorato. Esto lo vimos la clase pasada. ¿Recuerdan cuando vimos las reglas de Pauling sobre fuerza de ácidos?
El ácido perclórico es un ácido fuerte, por lo tanto, cuando tengo una solución ácida, no voy a tener ácido perclórico, sino aniones perclorato y protones. En cambio, el ácido hipocloroso es un ácido débil, por lo tanto, en medio ácido predomina la forma sin ionizar. En el caso de una solución básica, el pOH es 0, por lo tanto el pH es 14. Y acá tenemos ahora, si se fijan, todos los aniones. Otra cosa que también es información que nos da el diagrama, la transformación del cloro gaseoso a cloruro es la misma en los dos diagramas, y eso se debe, el potencial es el mismo, a que la reacción es independiente de la presencia de protones. Otra cosa que vemos es que hay también reacciones entre especies no adyacentes. Eso, cuando vean eso, se debe a que aparecen otras especies, y si ustedes se fijan, el potencial estándar de un par de especies que no son adyacentes no se obtiene sumando los potenciales estándar, combinando los potenciales estándar, sino se obtiene combinando las energías estándar de Gibbs de la reacción. Así que nunca intenten combinar, obtener valores que les faltan de especies utilizando potenciales, porque hay que considerar también la cantidad de electrones que están en juego. Los diagramas de Latimer son útiles para predecir la tendencia a la desproporción de especies que están en el medio de los diagramas. En este caso, si nosotros miramos el anión hipoclorito, que es el componente de la lavandina, el anión hipoclorito se puede transformar en anión cloruro con un potencial de 0,89 volts, y también se puede transformar en anión cloroso con un potencial de 0,68 volts. Si vemos, el potencial de la derecha es más alto que el potencial de la izquierda. Eso me está indicando que el anión hipoclorito se desproporciona en medio básico. Otros diagramas que vamos a usar son los diagramas de Frost. Los diagramas de Frost son una representación gráfica de los potenciales por el número de oxidación de distintas especies de un elemento en función de los estados de oxidación. El potencial de reducción por el número de oxidación es proporcional a la energía estándar de Gibbs de la reacción para la conversión de la especie X con el estado de oxidación N en el elemento X. Por lo tanto, el diagrama de Frost es una gráfica de la energía estándar de Gibbs de la reacción versus el número de oxidación. El estado de oxidación más estable, entonces, es el que tiene la menor energía estándar de Gibbs. Por lo tanto, el elemento más estable en una solución acuosa en un diagrama de Frost va a ser la que se ubica más abajo. O sea que en este diagrama de Frost, que dijimos que era una representación del potencial de reducción en volts en función del número de oxidación, hacia abajo, entonces, va a aumentar la estabilidad. Por lo tanto, el número de oxidación más estable, el estado de oxidación más estable para este elemento es el que vemos acá abajo. Otra cosa para lo cual podemos utilizar los diagramas de Frost es para comparar potenciales estándar de pares redox. Para eso tenemos que analizar la pendiente que une dos estados adyacentes. En este caso, esta línea verde está menos inclinada, por lo tanto, en este caso, esta especie, este par, tiene el potencial de reducción más bajo. Y acá en color púrpura tenemos la pendiente mayor, o sea, la línea está más inclinada, por lo tanto, en este caso, el potencial es más alto. También podemos utilizar los diagramas de Frost para saber
si las especies que estamos considerando son buenos agentes oxidantes o buenos agentes reductores. Para eso, si hacemos reaccionar dos pares, vemos que el que tiene menor pendiente tiene tendencia a oxidarse y el que tiene mayor pendiente es el que se va a reducir. O sea que esta especie, que es la que tiene mayor pendiente y está con el mayor valor del potencial de reducción, es la que se va a reducir, y esta especie es la que se va a oxidar. De esa manera podemos estimar la espontaneidad de la reacción. También podemos usar los diagramas de Frost para estimar si una especie tiene tendencia a la desproporción o a la comproporción. Para eso lo que tenemos que hacer es ver una especie, como por ejemplo esta especie que está acá de color rojo, que tiene dos especies adyacentes, así que lo que hacemos es unir con una línea recta las dos especies adyacentes a la que quiero considerar. Nosotros vemos acá que la especie que estamos considerando está por encima de la línea que une a las dos especies adyacentes. En este caso, entonces, la variación de la energía de Gibbs hacia un valor negativo está por debajo de esta especie. Por lo tanto, esta especie que está acá va a tender a transformarse en las dos especies vecinas. O sea que esta especie tiene tendencia a desproporcionarse. En este caso, este punto verde, vemos cuando unimos las dos especies adyacentes que está por debajo de la línea donde la variación de la energía estándar de Gibbs es menor que 0. Por lo tanto, esta especie tiende a comproporcionarse. Este es un ejemplo de los diagramas de Frost para el cloro en medio ácido y en medio básico. En medio ácido, los que están acá en color rojo, que si se fijan son las mismas especies que vimos en el diagrama de Latimer. Y en color azul tenemos el diagrama de Frost en medio básico. También vemos que son las mismas especies. Y el par cloro diatómico cloruro coincide para ambas especies, como habíamos visto antes. Acá vemos que el anión perclorato es mejor agente oxidante en medio ácido y es peor agente oxidante en medio básico. Vemos, por ejemplo, que el anión cloroso en medio básico tiene tendencia a la desproporción y que el anión clorato, si ustedes se fijan está por debajo, tiene tendencia a la comproporción. Estos tipos de diagramas los vamos a usar en las clases teóricas y para resolver problemas vamos a usar en general los diagramas de Latimer.